Interesante. Interesante, sí, me encantaría, a mí me encantaría. Todo lo que es feedback para mí, y sobre todo el público, yo lo recibo con los brazos abiertos. Especialmente personas que hayan participado y que sepan de qué se trata la dinámica, y ponerle un nombre a esa dinámica es algo desafiante porque es individual para cada persona. Entonces no hay un contenido que sea lo que defina al programa, sino que es la experiencia personal. Y hay tantas experiencias como participantes hay. Entonces la creatividad que puedan traer al pensar en nombres para el programa o producto o curso, va a ser muy interesante saber qué piensan ellos. Sí, además que cada uno lo vive como lo vive, o sea, cada uno lo experimenta. Tenemos personas que, por ejemplo, el SIC es el punto de inflexión en sus vidas, otros que es la ESI, otros que dicen el no gol, y ni siquiera gol, el tercer fin de semana de gol, o una actividad específica. Entonces cada uno termina como asociando el entrenamiento según la experiencia que tuvo y cuál fue la actividad o la dinámica que más impacto tuvo. Porque si algo tienen nuestros entrenamientos es que es 100% vivencial, 100% práctico. No hay clases magistrales, sino distinciones que se presentan para luego entonces poder ser aplicadas en la vida de cada persona. Ya que sin la distinción aplicada, sin la acción, pues no hay distinción como tal, no sirve de nada. Eso que decís hace mucho sentido porque para cada persona, en el momento de la vida en el que se encuentra esa persona, ocurre que una distinción es la que le sirve o la que le deja hacer algo que hasta ese momento no podía. Entonces, una distinción que para otra persona o la misma persona en otro momento de su vida le hubiera pasado en transparencia, en este momento, por ejemplo, en el tercer fin de semana, en la ESI o en el SIC, en algún ejercicio, de repente hace como un clic que me doy cuenta de algo que estuvo ahí todo el tiempo, y esa toma de conciencia promueve la acción, y eso es lo que hace que muchas personas digan que los cursos son un antes y un después, porque lo que hay es un darme cuenta de algo que es profundo y transformacional y me permite encarar en el presente lo que quiero en mi vida. Y de repente es una idea, una distinción, un ejercicio, una conversación, y es un momento en el que el mundo cambia para esa persona. Y ese cambio, esa transformación, habilita acciones, abre posibilidades, permite un rango emocional, cambia profundamente la experiencia de esa persona consigo mismo en ese momento. Y a medida que lleva esa idea, esa distinción, esa práctica a sus relaciones, a sus vidas, empieza a ver los resultados, porque efectivamente el mundo no cambió, cambió la persona y su forma de relacionarse con las circunstancias, con las otras personas, con los desafíos. Y entonces, bueno, obviamente, a poquito tiempo de que empieza a usar esas distinciones, bueno, tiene resultados de los cuales se sorprende. A mí lo que me viene a la mente es los testimonios, que una constante palabra que los he escuchado decir es increíble. Y creo que la palabra increíble tiene mucho que ver con lo que hacemos, porque no cabe dentro de las creencias previas de lo que era posible hacer. Entonces, vengo a participar y yo no creo que esto que acabo de experimentar era posible. Cuando lo termino de vivir, es increíble. Creo que eso es lo que más llama la atención. Yo siento que parte de lo increíble que logran cada uno a nivel individual y a nivel colectivo tiene que ver específicamente también con todo el contexto que hay de fondo para que eso ocurra. O sea, darte cuenta, una vez que se dan cuenta y luego están dentro de un contexto en donde absolutamente todos sus compañeros, el staff que está apoyándole, todo el contexto de la comunidad de graduados históricos, es como si te estuvieran haciendo porras para que tú vayas por esa dirección de lo que te acabas de dar cuenta. Entonces, no estás solo, estás en un lugar en donde tienes el permiso emocional a poder aventurarte en toda esta distinción nueva que acabas de tomar conciencia para aplicarlo en tu vida. Es como si tuvieras un apoyo, una red de contención 100% constante que elimina la posibilidad de ese temor al fracaso te limite o te paralice. Al contrario, creo que es todo el tiempo ese contexto, ese grupo de personas empujándote 100%, 100%. Y de hecho, de los testimonios que dan los graduados de Gol, inequívocamente, consistentemente es: gané una familia. No solamente logré mis objetivos, no solamente fui por lo extraordinario, no solamente cambié mi vida, sino que ahora tengo una familia que hace 3 meses no tenía, que éramos perfectos desconocidos, y ahora son de los más importantes en mi vida. Al nivel inclusive más o igual que sus mejores amigos.
personas que los han conocido de toda la vida en 3, 4 meses desarrollaron una intimidad, una confianza y un apoyo y un sostenimiento que los convierte en familia. Sí, yo creo que no es que nos haya unido el coaching, creo que hay una vocación, unas ganas de hacer algo, y esas ganas de hacerlo juntos es lo que nos llevó a hacer esto. Sí, es cierto, históricamente, por edad, por la historia, fui el primero de los 3 en meterme en este mundo, pero lo que nos une es una pasión por hacer una diferencia, por escuchar a otras personas, por hacer algo con el mundo que recibimos y de ahí hacerlo, y hacer lo que nosotros queremos en el mundo. Y tenemos una visión y eso es lo que compartimos. La excusa es que hacemos el coaching, pero creo que es encontrarnos y hacer sinergia, escucharnos entre nosotros y sostenernos como posibilidad y desafiarnos. Y tenemos momentos incómodos y tenemos momentos muy lindos y es para mí un privilegio trabajar con ellos dos de manera cotidiana. Es transformacional para mí. Cada conversación, cada encuentro. Yo llego a mi límite, creo que casi todos los días. Y es un límite a veces emocional, a veces intelectual, a veces las dos cosas. Y enfrentamos resultados y nos escuchamos y nos sostenemos. Es increíble. Yo conocí el coaching gracias a Jorge. No, gracias a tu hermano. No, gracias a Jorge. y voy a aclarar por qué. Porque yo creo que si hubiera tomado un entrenamiento con cualquier otra persona sobre coaching, posiblemente yo lo hubiera descartado. Y porque yo era una persona muy crítica, en el sentido de que yo había leído un montón. Yo pasaba... Sí, yo puedo haber leído 3, 4 libros por semana desde que aprendí a leer. Y para mí leer era como para alguien mirar una película. Y era de esas personas que buscaban un sentido, una explicación de cómo son las cosas, de cómo es la vida, de por qué son así las cosas. Y tenía un montón de teorías, meditaba desde los 12 años, pero de repente llegué a un entrenamiento donde lo escuché a Jorge hablar de una manera que dije, todo lo que yo estudié se puede poner en práctica. Todo lo que yo pensé que era solo una exploración personal se puede compartir con otras personas. Y ese fue el clic para mí. Fue, yo quiero vivir haciendo lo que hace Jorge. Yo quiero vivir haciendo diferencia en la vida de las personas. Yo no quiero que todo lo que sé sea solo un viaje intelectual. Yo quiero que sea algo que cambie la vida de las personas, que sea algo que sirva a la humanidad. Y el ejemplo para mí fue Jorge. Yo creo que si hubiera visto cualquier otra persona haciendo coaching o explicando las dinámicas con menos rigor, con menos profundidad, o simplemente hubiera pasado por encima de las distinciones, yo no le hubiera prestado atención. Lo hubiera descartado como algo superficial o como una moda. No le hubiera prestado la atención que le presté y no hubiera tenido el impacto que tuvo para mí. Y cuando empezamos a trabajar juntos, obviamente yo recién estaba culminando mis estudios de ingeniería. Era muy joven, él ya tenía una carrera hecha en el coaching. Y sin embargo, lo que me llamó la atención fue el respeto que me diste. Cómo me escuchabas, la autoridad que me dabas. Nunca me trataste como alguien que estaba aprendiendo, sino como un igual que querías que te acompañe en un camino de descubrimiento. Y las conversaciones que teníamos eran desafiándonos a ambos, desafiando los límites que teníamos cada uno, explorando lo que queríamos saber, poniéndonos muy rigurosos sobre lo que decíamos. ¿Es verdad esto que decimos? ¿Se sostiene? ¿Es solo porque funciona o hay una teoría que lo sostiene? Y ahí sí surgieron los libros que escribimos juntos. Cada entrenamiento que creamos, cada curso que dimos, fue una exploración personal de lo que nosotros queríamos saber puesto a la práctica. Y visto cómo hacía una diferencia en los demás, pero sobre todo cómo hacía una diferencia en nosotros. Y cuando te sumaste, Leo, fue una bocanada de aire fresco. Porque trajiste una alegría, una frescura, un desenfado a la hora de hacer las cosas. Nosotros llegamos más sobrios, más estructurados. Y lo tuyo era ser fluido, ser dinámico. Siempre nos reímos de nuestros chistes, pero yo creo que si algo aportaste fue una alegría permanente, un entusiasmo permanente. Y creo que esta dinámica entre nosotros, que es una mezcla de diversión, profundidad, viaje personal y sobre todo estar al servicio de los demás, es algo en que nos acompañamos y nos sostenemos. Yo me redescubro con ustedes. Me redescubro y a veces me frustro cuando no veo la salida y cuando veo que alguno de ustedes me ve a mí como yo no me puedo ver. Me dice que en mí hay algo que yo no estoy viendo y de repente se abre una puerta que no tenía disponible. Yo estoy muy agradecido. Estas son las relaciones más significativas y profundas que tengo en mi vida. Ustedes cambiaron mi vida.
La siguen cambiando todos los días. Para mí, cuando conocí a Jorge, al contrario de Nico, que fue intelectual, lo mío fue emocional. Simplemente estaba participando de un entrenamiento corporativo y él estaba atrás durante 3 días. La gente lo veía ahí atrás. ¿Qué hace ese señor ahí atrás? Y de repente al final, al cierre, habló 5 minutos para cerrar los 3 días de entrenamiento que habían facilitado a otras personas que él estaba certificando. Y en 5 minutos, obviamente, logró sacarnos la piedra a cada una de las 16 personas que estaba ahí en ese lugar, que éramos puros ejecutivos bancarios, y disparó en mí, o sea, como, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Cómo se atreve a hablar de esto? Pero no hubo nada directo, sino que las reflexiones que hacía detonaron en mí. Detonaron en mí la reflexión, el pensamiento, y me enganché en cierta manera. Entonces, cuando me ofrecen la oportunidad de entrenarme para facilitar ese taller a nivel corporativo, es Jorge quien lo facilita. Y ahí, en El Salvador, hicimos una amistad después, toda una semana, en donde yo le hice ciertas preguntas, porque mi interés, a diferencia de Nico, fue ¿cómo hago? Porque me di cuenta que había como una matriz de fondo. Y dije, este tipo sabe escuchar algo que está ahí, pero que no se ve. Si yo logro tener acceso a esa matriz, mi poder aumenta. Y le hice una pregunta que él se quedó así como extrañado, porque cómo este muchacho me viene a preguntar esto. Y él dice que él me reconoció como uno de ustedes en ese momento. Y yo me quedé enganchado con todo lo que era el material, ¿no? Y obviamente me apasioné por el coaching, porque iba mucho con mi personalidad, sobre todo lo que estamos haciendo, de provocar en las personas, sacarlos, moverlos del lugar de una manera que les sirviera a ellos para reflexionar y para tomar acciones con una perspectiva que antes no hubiera estado ahí. Y creo que desde el día 1 que empecé con el taller a nivel corporativo y hacerlo en tarima, disparé preguntas y eran compañeros míos, o sea, no eran pares, en donde yo los desafiaba como si yo viniera afuera y me animaba, iba con todo. Y eso le llamó mucho la atención a Jorge. Entonces, de ahí aparece la posibilidad de asociarnos. Y conozco a Nico por teléfono, por una relación de 4 o 5 meses, por puro Skype, sin cámara. Sí. Solo la fotito de Nico y llamadas diarias todos los días, porque estábamos armando lo que es Initium Panamá hoy. Y recuerdo claramente, aparte de todas las conversaciones que tuvimos diariamente a las 6 de la tarde, en donde me regalaban a mí la oportunidad de tomar conciencia de quién estaba siendo yo en cada una de mis relaciones. Los dos, ambos. Pero una tormenta ahí. Creo que fue el periodo de mayor crecimiento en mi vida, a nivel personal, a nivel de relaciones. Y fue gracias a que pude ver todos estos aspectos que en las relaciones no estaba viendo yo originalmente. Entonces, cuando finalmente llegan ambos a Panamá, al día lunes, el entrenamiento, como un día como hoy lunes, en donde el miércoles iniciaba el SIC, el Seminario de Introducción al Coaching, nunca se me va a olvidar la frase que me comentó Nico en ese momento, que fue la primera vez que lo conocí en persona, en un almuerzo en un restaurante de acá, y me dijo, no hay nada en ti que pueda decepcionarme. Y yo dije, esto no puede ser cierto. Esto no puede ser cierto. Y me quedé con eso, pero a la vez te creí. Y dije, si esto es verdad, yo puedo realmente hacer lo que sea sin ese temor de fracasar, de avergonzarte, de quedarte mal o lo que fuera. Y eso abrió un espacio para la relación en donde si hay personas en las cuales yo confío mi vida entera, lo que sea que ocurra, el mayor de mis miedos, de mis debilidades, mis frustraciones, son estas dos personas que están aquí. Y tengo el permiso y la libertad de ser quien yo sea en el momento que esté siendo, sin tener que cuidar imagen, sin tener que defenderme, sin tener que pensar en qué dirán, porque lo único que hacen es devolverme quién estoy siendo como una posibilidad, y sobre todas las cosas, independientemente del tema que sea, antes de criticarme, porque no lo hacen nunca encima, pero es lo que yo esperaría que alguien más hiciera cuando les comento algo. Al contrario, lo único que recibo es respeto, empatía y una contención como
como pocas veces he sentido en mi vida. O sea, un amor de verdad, un amor sincero en donde yo puedo ser yo con mis defectos y virtudes y no hay nada que criticar, no hay nada que decepcione, no hay nada que tenga que probarle a nadie. Y yo creo que esa ha sido la clave, por lo menos para mí, para yo poder entregarme en esta relación en donde, al igual que dijo Jorge, toco límites muchas veces. A lo largo de estos 9 años, 10 años, he querido abandonar, he querido soltar todo, me he emputado, he hecho cuanta cosa, pero finalmente termino enfocado en qué es lo que queremos crear y para qué nos juntamos en primer momento, que es hacer diferencia en la vida de las personas. Y esta relación, obviamente, igual que ellos, a mí me ha transformado toda mi vida, todas mis relaciones, mi casa, mis amistades, y ha sido gracias a la posibilidad de poder conversar con ellos en los términos en los cuales yo puedo y tengo el permiso de conversar. Porque para cada circunstancia o para cada momento los elijo a ambos, porque son ambos aspectos distintos de la misma unidad que somos. Si tuviera que elegir entre matar o morir, el que se sale soy yo, porque sin uno de los dos no soy yo. No hay una opción, es una opción falsa, pero no por eludir la pregunta, sino porque la unidad que creamos no existiría sin ninguno de nosotros. Me da lo mismo que sea él o yo el que no esté. Bueno, es simplemente personal, quién de los tres no esté. Pero si no estamos los tres, no somos nosotros. Y no hay un nosotros que pudiera elegir un aspecto. Es como decir, bueno, entre el hígado y el corazón, elige. Uno lo mata, bueno, no, me muero yo. Porque son órganos vitales al mismo organismo. Y yo creo que los tres somos órganos vitales de ese mismo organismo. No, por eso no es que rehuyo la elección. Hay aspectos donde tengo afinidades con Nico y aspectos donde tengo más afinidades con Leo. Y esas afinidades son personales, pero no hacen a la relación que tenemos. Y la relación que tenemos es lo que nos permite crear lo que creamos para nuestras vidas y para la gente que participa en nuestros cursos, para cualquiera que nos conoce en cualquier dominio. Puede ser corporativo, pueden ser seminarios abiertos o relaciones personales. Hablamos como hablamos con todas las personas. Yo hablo así con mis hijos, con mi esposa, hablo así con todas las personas. Y eso es lo que se mantiene vigente todo el tiempo. Los seminarios, los cursos, los entrenamientos son una excusa para poner todas estas distinciones organizadas, puestas al servicio de una comunidad en un vehículo que les sirva a las personas de manera orgánica. Pero la forma en la que escuchamos, la forma en que nos tratamos entre nosotros es donde empieza todo. Es por eso algo en la relación con nosotros, cuando aparece cualquier cosa que tengamos que trabajar, está arriba de la mesa. Y cuidamos mucho cómo nos llevamos entre nosotros, cómo decirnos las cosas. Y lo que hay, bueno, la palabra respeto apareció muchas veces, pero yo la cambiaría por amor. Aceptación incondicional del otro. A ver, es difícil señalar cuándo fue la primera vez que hice coaching. Y voy a decir por qué. Porque yo participé de los entrenamientos de coaching y lo primero que dije fue, yo quiero que esto esté disponible en mi ciudad. Yo había viajado 300 kilómetros de Rosario a Buenos Aires para tomar los entrenamientos y en Rosario no estaban disponibles. Entonces, lo primero que me planteé fue, yo quiero que esto, que sirve, que me gusta, esté disponible en mi ciudad. Yo no pensaba hacer coaching todavía, no me veía que yo fuera capaz de hacer eso, pero sí quería que estuviera disponible. Entonces, empecé una movida para juntar gente en Rosario para poder hacerlo. Y obviamente cuando fui a plantearlo a la empresa con la que estaba trabajando Jorge, nadie me paraba bola. Decía, claro, imagínate un muchacho de 22 años, 21 años, diciéndote, quiero que vayan a trabajar a mi ciudad. Claro, decían, bueno, cuando tengas la gente, vamos. Y nadie me prestaba atención, nadie me paraba bola. Y yo dije, bueno, ok, yo quiero esto. Y empecé a toda la gente que yo veía como posibilidad, le empecé a decir que tomara los entrenamientos en Buenos Aires. Y al poco tiempo, menos de un año, se armó una comunidad de más de 60 personas de Rosario que ya había tomado los entrenamientos. Entonces un día los junté a todos en un hotel, me acuerdo, alquilé un salón de hotel. Le dije, bueno, yo quiero que esto esté acá. ¿Ustedes también? Bien, vamos a hacerlo juntos. Entonces nos organizamos, pusimos fecha, empezamos a hablar. Y todavía en la empresa nadie me daba bola. O sea, Jorge ni sabía que yo existía. Al punto que no lograba hablar con Jorge, porque Jorge en ese momento viajaba, estaba en Miami, estaba en todos lados. No lo encontraba nunca. Entonces, en un acto de creatividad empecé a probar correos y con la extensión de la empresa hasta que logré el correo de Jorge. Sí, empecé a escribir al azar a correos hasta que uno fue el correo de Jorge. Y me contestó. Me dijo, habla con tal persona. Y yo contento, por fin tenía alguien con quien hablar.
Voy a hablar con la persona y me mira con una paciencia y me dice, ¿seguro que lo vas a hacer? Sí, yo lo voy a hacer. Bueno, cuando tengas la gente a hablar, que al final estamos en el mismo lugar. Pero por lo menos Jorge ya sabía que yo existía y que estaba ahí molestando. Y finalmente juntamos un montón de gente para hacerlo en Rosario. Y de la empresa nadie me daba fecha, no querían saber nada conmigo. Y en un momento, en un acto así de osadía, dije, ok, tengo la gente, tengo la fecha, lo voy a hacer igual. Me encantaría que sea con ustedes, pero si ustedes no están disponibles, lo hago igual. Y ahí alguien me dijo, no, espera, habla con Jorge. Y Jorge estaba dando un entrenamiento en Buenos Aires, me fui a verlo, en el medio del entrenamiento, en un receso, me escuchó 2 minutos y me dijo, ok. Y ese ok de Jorge fue un acto heroico, porque él tenía entrenamiento en Miami, entrenamiento en Buenos Aires y en el medio metió un entrenamiento en Rosario. Tuvo 3 semanas seguidas sin parar haciendo entrenamientos. Y yo sé lo que le cuesta a él, porque para él lo deja todo en los entrenamientos. Y eran 3 semanas sin estar con su familia, 3 semanas dejándolo todo, y me dijo que sí. Y confió en alguien que apenas conocía solamente por una conversación. Cuando vino a hacer el entrenamiento en Rosario, yo había hablado personalmente con una de las personas, como le pasó a Leo cuando lo hizo en Panamá, que estaban en el entrenamiento. Y muchos me preguntaban si yo ya era coach. Y yo decía, no, yo lo estoy organizando nada más. En una charla de preparación, de presentación del entrenamiento, había juntado más de 100 personas en un hotel y cuando vine a la presentación, el coach que no era Jorge, el coach que iba a dar la presentación, me dice, pero empezá tú, presentanos. Era la primera vez que hablaba en público. Me paré delante de 100 personas, agarré ese micrófono y hablé de lo que soñaba, hablé de lo que yo quería. No sé ni qué dije, terminé de hablar y la gente me aplaudía, yo no sé ni qué pasó, es uno de esos momentos de que ojalá hubiera estado más presente porque me olvidé completamente qué es lo que había dicho. No sé si eran los nervios, no sé qué, pero la gente se me acercaba después y me decía, qué bien que sabes vender. Yo decía, ¿vender? ¿Qué? Yo no vendí nada nunca en mi vida. Yo no sé vender, yo sé lo que amo, yo sé lo que quiero, vender no sé. Y la gente me empezaba a tratar a mí como coach. Me decían, el coach Nico. Yo decía, yo no soy coach. Y en un momento Jorge me dijo, es hora de que lo seas. Y había una carrera de formación en coaching en ese momento. Había una carrera de formación en coaching en ese momento circulando en Buenos Aires. Y me sumé. Claro, todos mis compañeros de la carrera ya estaban bastante avanzados. Entonces me tocó leer toda la bibliografía del material en semanas. Cosa que hice. Y había un trabajo final que presentar que era de vuelta, un taller, una presentación. Y digamos que fue la primera vez que me paré en la tarima formalmente como coach. Ese día yo había preparado la parte que me tocaba a mí y uno de mis compañeros no pudo ir, con lo cual hice mi parte y la parte de uno de mis compañeros. Cuando vino el feedback fue un desastre, me liquidaron con el feedback los coaches. Pero yo estaba feliz porque me había animado a hacer algo que amaba. Y después de eso seguí inventando talleres para dar. Seguí haciendo talleres por mi cuenta hasta que finalmente nos asociamos y recuerdo que fue cuando hice la primera ESI, que es el entrenamiento avanzado. Me preparé durísimo para ese entrenamiento. Todo lo que podía ser detonado en mi sistema de creencias lo detonamos en mi entrenamiento personal. Llegué a mis límites de todo lo que yo creía que podía manejar. Pero estaba aterrado. Estaba fuera del salón y abrí la puerta y cuando entré me olvidé de mí. Y me dije, lo único que importa es que esta gente se lleve la diferencia que vinieron a buscar. Y desde ese día lo hice siempre igual. O sea, para mí fue perfecto. Porque en el momento que pasé por esa puerta, lo único que hubo fue estar al servicio de. Y al día de hoy es lo que me mueve. Cada vez que entro a un salón a hacer un entrenamiento, me olvido de mí. Lo único que me importa es que las personas que estén ahí se lleven lo que vinieron a buscar. Yo estuve del otro lado de lo que cuenta Nico, porque era el que lo estaba entrenando. Y cuando él dice que detonaron todo su sistema de creencias, el que ponía la bomba era yo. Y lo que recuerdo es el compromiso con atravesar los límites. Llegamos incluso a que nuestra relación personal está en jaque. Estamos dispuestos a romperlo todo y si era el precio, era el precio. Y él iba cruzando cada uno de los puentes. Me acuerdo, bueno, de algunas anécdotas que juntan ese momento de nuestra historia. Y lo que a mí me conmovió todo el tiempo fue que
en lugar de defender cualquiera de los aspectos personales tuyos, todas las propuestas y algunas, te diría, impertinentes, algunas fuertes, las tomabas como el camino para llevarte a donde querías ir. Resignificabas cada una de las de los desafíos, de las repreguntas, de una manera intelectualmente brillante, que eso ya no me sorprendía en vos, ya estaba acostumbrado. Ahora, emocionalmente, que era lo que a mí me preocupaba, una persona de 22, 23 años haciendo un entrenamiento avanzado en coaching con personas de 40, 50, 60 años en procesos vivenciales muy profundos. ¿Qué hace este niño entrenándome? Y entonces todo el viaje tuvo que ver con ir por los aspectos emocionales. Y yo te vi crecer, te vi estirarte, te vi dar el salto, y todo para estar al servicio de otras personas que no conocías en ese momento. Hubo grandeza, hubo entrega y sobre todo hubo comprensión de las cosas que yo estaba haciendo, que desde la lógica no tenían sentido. Y sin embargo, te entregaste a hacerlos de todas maneras. En el momento que dijiste, me entreno, no cuestionaste ni el entrenador ni el entrenamiento. Y eso habla de grandeza intelectual en primer lugar y un estiramiento emocional. Para mí fue un privilegio estar a tu servicio, porque fue eso. Y sé que no lo viviste así en el momento. No, al contrario. No sé si te acuerdas, cuando terminé ese primer entrenamiento, me dijiste, vamos a celebrar. No, gracias. Exactamente. Yo no quería celebrar. Yo estaba yo no sabía si quería volver a verte. Sí, es cierto. Tuve 3 días para volver a hablarte. Es cierto. Pero estoy muy agradecido. Fue lo que me llevó a estar donde estoy. Una parte esencial hay un ejercicio que llamamos estiramientos, para decirle así, donde lo que exploramos es una forma de ser que no es histórica o no es común en la persona que se estira, y estirarse no es un estiramiento de piel, es claramente emocional, es ver el mundo desde una perspectiva nueva y actuar en el mundo, interactuar con... Permitirse ser de una forma en la que habitualmente no estamos acostumbrados a ser. Absolutamente, esa es la definición. Y que, por supuesto, porque es la forma de ser que tradicionalmente esquivo, la forma de ser que rehuyo, la que le tengo miedo en cierta manera, porque quizás siento que de alguna manera o no lo tengo disponible, o si lo pongo, algo catastrófico puede pasar. No me doy ese permiso. Yo te lo pongo de otra manera. Imagínate una forma de ser que te gustaría tener, pero que tú te dices, yo no soy así. Y que de repente te encuentras siendo así. Eso es el estiramiento. De repente te das cuenta que siempre fuiste así, que no sabías cómo acceder a esa forma nada más. ¿Puede ser? Sí. Con la diferencia que en el yoga hay como... vas estirando cada músculo, articulación, y de repente a los 6 meses notás que podés hacer movimientos que antes no podías. Es gradual y no notas a menos que compares con la historia. En cambio acá empezaste, no sé, el miércoles el seminario, y te encontrás con que 3 días más tarde tenés disponibles de manera mágica, parece, pero no es magia, es formas de ser que estaban allí, y eso es lo que hace que sea increíble para cada persona, porque cada uno de los que participa no puede prever en sí cómo va a ser de esa forma de ser, porque no la ejercen hace tiempo, o quizá nunca. Sí, lo que sorprende es que, claro, yo pienso que para lograr eso me va a llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo, y lo que nadie sabe, o que la mayoría de la gente ignora, es que ya lo tiene. Entonces no es que tienes que conseguirlo, tienes que encontrar la llave que abre el cofre que siempre tuviste, y es eso, siempre estuvo en ti esas cualidades, pero simplemente no sabía cómo acceder a eso. Yo creía que no estaba en mí, yo creía que no tenía eso disponible. Cuando me doy cuenta que lo tengo disponible, ya lo tengo, no tengo que ir a buscarlo, no tengo que desarrollarlo. Después el desafío es sostenerlo, no volver a lo que yo creía de mí históricamente, sino que eso lo pueda seguir usando en mi vida. Pero reconocerlo y acceder a eso, bueno, en 2-3 días lo conseguimos. Eso creo que es el mayor impacto. Bueno, acá sí tengo que mencionar a mi hermana, a Marcela. Ella se había ido de casa, estaba viviendo en Buenos Aires, y hacía unos meses que no la veía. Y un día vuelve a casa y me dice, ¿vos no te diste cuenta de que yo ya no estoy acá? Y yo, sí. ¿Y por qué nunca me fuiste a visitar? Bueno, no sé, pensé que ibas a volver, fueron nada más que 2 o 3 meses. Y la veía rara, la veía diferente. Empezó a hablarme de una manera que no me había hablado hacía tiempo.
Ella y yo tenemos un año de diferencia nada más. Siempre fuimos muy compinches, muy amigos. Y me empezó a devolver todo lo que ella veía en mí como potencial que yo no estaba aprovechando. Me conmovió esa forma que me habló. Y cuando yo me resistía a tomar acción sobre eso, me empezó a devolver todo lo que veía en mí que me impedía avanzar. Y no fue dulce, me lo dijo descarnadamente, me hizo reaccionar. Me dolió en el momento, pero también estuve agradecido por el riesgo que tomó ella de hablarme de algo que era incómodo, pero que me podía servir a mí. Y me quedó picando. Y la fui a visitar a Buenos Aires, obviamente, porque me había pedido que la visitara. Y cuando la voy a visitar, me empezó a hablar de este entrenamiento que ella había tomado. De hecho, conocí un montón de sus compañeros. Y me acuerdo en una mesa de una pizzería estábamos conversando. Y todos querían, de alguna manera, convencerme que participe. Así yo lo veía, como que me querían convencer que participe. Y yo, todo muy bien, pero no es para mí. Todo muy bien, pero no es para mí. Me alegro que les sirva, pero no es para mí. Veo que han tenido muchos cambios, pero esto no es para mí. Y en un momento estábamos yendo a la casa de mi tía con mi hermana y me volvió a hablar del tema. Y yo dije, basta, me cansaste del tema. No quiero saber más del tema. Y si me volvés a hablar del tema, no te hablo más. Y me acuerdo en ese momento, se hizo un silencio en la conversación. Mi hermana me miró con ojos de pánico. Porque ella sabía, aún en ese entonces, que cuando yo decía algo, lo cumplía. Y estaba asustada. Y le vi el debate interior. ¿Me animo a hablar o no? Y contra todo pronóstico se animó a hablarme de nuevo. La vi con miedo hablándome de nuevo. Y cuando vi eso dije, wow. No le importó perderme con tal de darme una posibilidad. Y yo no escuché ya más nada de lo que me decía. Escuché quién estaba haciendo ella conmigo. Y dije, sí, por supuesto lo voy a hacer. ¿A qué me estoy resistiendo? No sé qué voy a encontrar ahí, no sé de qué tengo miedo, no sé por qué pienso que no es para mí, pero si ella ve que es para mí, ¿por qué no? Y cuando dije sí, lo voy a hacer, ¿pero en serio? Sí. Así que te diría que mi primer encuentro con el coaching fue alguien que me amó y que no me dejó a mí comprarme mis límites. Y obviamente mis límites eran mis creencias, mis conversaciones internas, mis estados emocionales. No lo sabía con esa precisión en ese momento, simplemente sabía que tenía miedo de todo lo que no fuera lo que yo ya sabía. Que tenía miedo de salir de lo que yo ya sabía controlar o lo que... Yo tenía todas mis figuritas acomodadas de alguna manera. Yo me creía que mi vida estaba bien y que no necesitaba más nada. Y lo que no me di cuenta es que mi vida podía ser sobre mucho más de lo que yo suponía que podía ser hasta ahora. Fíjate, yo te diría que hubo 2 etapas mías como coach. La primera como coach ejecutivo o corporativo, que fue a nivel del banco, la institución bancaria donde trabajaba, que fue donde me certifiqué, inclusive con Jorge. Pero el material que facilitábamos era corporativo. Había un rango en donde estaba permitido hablar de ciertas cosas, sobre todo profesionales y demás. Pero te diría que ni siquiera eso me preparó para lo que iba a ser mi experiencia como coach personal, coach de vida, coach ontológico, en donde, a diferencia de Nico, que le presentaron un camino en donde ya habían recorrido a alguien, en donde luego él se convirtió en coach al haber tomado los entrenamientos, en mi caso fue distinto. En mi caso me propusieron entrenarme como coach, creando esta empresa, formando los talleres con 50 personas como mínimo, igual que hizo Nico en Rosario, lo hice yo en Panamá, con la diferencia en que yo no había hecho ninguno de los entrenamientos, pero ninguno. Solamente conocía a Jorge y confiaba en Jorge porque ya nos habíamos visto en Perú, en Costa Rica, en El Salvador, y habíamos hablado a nivel personal. Entonces cuando me dicen, no, vamos a crearlo, yo me estoy esperando algo muy parecido a lo que hice a nivel bancario. Entonces yo junto a las personas, 50 personas, y cuando llega el día y yo veo lo que está pasando y yo digo, espérate, ¿esto qué es lo que está pasando aquí? Esto no es lo que yo hice en el banco. Y miraba así, y miraba para atrás, buscaba a Nicolás que estaba atrás, y yo decía, ¿esto qué es? Y en primer recreo, las 50 personas, tenía la familia de mi esposa, mi familia, colaboradores del banco, mis mejores amigos, todos me hacen así, ¿esto qué es, Leo? ¿Esta vaina qué es? Y yo le digo,
yo no sé, porque yo también lo estoy tomando por primera vez. Entonces, yo estoy igual que ustedes, pero estoy seguro, porque yo conozco al coach, que esto va a funcionar. Yo confío en él. Y en la noche hablé con Nico y le dije, Nico, por favor, dime qué es lo que está pasando. Voy a perder credibilidad mía profesional. Él me dice, confía. Y solo me dijo, confía. Y yo elegí confiar. El día siguiente todo tuvo sentido. Obviamente cuando llegamos al final del entrenamiento, habíamos hecho un viaje en donde yo participé de ese viaje en conjunto con todas las personas que yo había enrolado a que lo hicieran junto conmigo. Lo mío fue un acto de fe. Es como yo les decía, que yo proponía el entrenamiento así como si tuviera una servilleta aquí de tela y te ofrezco esto. Es súper poderoso, es impresionante, es para lo que tú quieras. Yo no lo he hecho, pero vamos a hacerlo juntos. Y era fe y confianza en Jorge, porque conocía a Jorge, ni siquiera conocía a Nico. Y como coach de vida, como coach personal, ya fue entonces dentro de este entrenamiento en donde después de 5 procesos que hicimos, me entrenaron ambos durante un periodo de 6 meses, bastante intenso. Y yo entro como coach del GOL, del tercer paso, ya donde los graduados salen a lograr sus objetivos. Y no fue muy distinto. Las personas que estaban ahí eran mis amigos, mis vecinos, era personal y era desafiarlos con todo el amor del mundo para que fueran por eso que no estaban logrando en ese momento, por eso que querían. Y me acuerdo como si fuera ayer que evité a toda costa que llegara ese día. Decía, pero ¿por qué no lo hacen ustedes? Ustedes lo hacen mejor, ya ustedes saben cómo es. Y me acuerdo el amor con el cual me sostuvieron como coach. Y muy parecido a lo que dijo Nico, me acuerdo que yo elegí olvidarme de mí y simplemente estar al servicio de ellos. Y decía, me acuerdo eran 14 personas. Estas 14 personas están confiando en mí, al igual que yo confié en Jorge en su momento, y yo no los voy a decepcionar. Y fue dar todas las distinciones, todo el entrenamiento que yo tenía, ponerlo al servicio de ellos. Y fue un viaje en conjunto, ellos creciendo como coachee y yo empezando a desarrollarme como coach. Y para mí hoy recuerdo ese entrenamiento con muchísimo cariño porque al sol de hoy me acuerdo inclusive mis compañeros de mi entrenamiento que me dijeron, sobre todo mi hermana que me acompañó también en el GOL, y me dijo, no tengas miedo, si tú nos sostuviste a nosotros en nuestro entrenamiento, estoy seguro que los puedes sostener a ellos. Y eso me dio la patada que necesitaba para salir, entrar a ese entrenamiento esos 3 meses y acompañarlos, y al sol de hoy es de los entrenamientos que con mucho cariño guardo en mi corazón porque fue mi primera vez y fue completamente distinto a lo que fue la parte ejecutiva, la parte de coaching profesional, ejecutivo, corporativo. Para mí, el coaching individual, lo que hacemos nosotros es hablar en serio, de verdad, de lo que nos importa. Tenía amigos que estaban por separarse y que gracias al entrenamiento, hoy, el sol de hoy, están viajando, disfrutando por Europa, como una familia feliz. Y estamos hablando de que eso fue hace casi 10 años. Y son de las cosas que, como tú decías, al final nosotros hacemos lo que hacemos y encima recibimos amor. Y para mí ese amor de verdad es lo que a mí me retroalimenta porque sé que lo que hacemos, independientemente de los precios o lo que haya que hacer para hacerlo, vale la pena. Vale la pena porque los resultados están ahí. Son personas que se transforman, son familias que se transforman. Son entornos completos que sin la intervención y sin el compromiso de ellos por transformarse y hacer una diferencia, no estarían hoy disponibles. Que confíen en sí mismos, que se animen a mirarse en el espejo y verse más grandes de lo que hasta ahora se vieron. Que hay en cada uno de nosotros, en cada ser humano, un universo de posibilidades, de formas de ser, de sueños por ser vividos, que muchas veces en la cotidianidad del día, en la dinámica cotidiana nos olvidamos y nos dormimos. Cree en ti, hazlo por ti mismo, ve por lo que tú sueñas.